Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte y continuamos con este taller de OpenBots. Esta es la segunda parte en donde vamos a aprender a manipular un archivo de Excel. Vamos a abrir el archivo de Excel que descargamos del correo electrónico que venía adjunto y vamos a manipularlo. Vamos a, en este caso, abrir este archivo de Excel que se llama salarios. Vamos a agregarle una columna, ¿cierto? Que se va a llamar salarios actualizados. Y vamos a hacer un cálculo. Le vamos a decir que me multiplique este salario por 1.12, que sería pues el aumento salarial, ¿cierto? El incremento salarial. En anteriores videos ya vimos cómo capturar un archivo, un correo electrónico basados en un asunto, cómo descargar este archivo de Excel adjunto. Y básicamente pues ahorita vamos a manipular este archivo de Excel. Entonces ya tenemos aquí todo el código en el Get Outlook Email Attachment. Nosotros tenemos como variable de salida una lista de adjuntos, que recuerden que es una lista de strings. Aquí lo podemos ver. Y ahora nosotros pues tenemos que recorrer esa lista de strings. Aquí vamos a buscar una actividad que se llama ForEach, que ya la hemos utilizado, y la vamos a arrastrar por debajo del show message. Entonces vamos a recorrer esta lista de adjuntos. Venimos acá, le decimos que recorremos la lista de adjuntos. Aquí aparece. Y acá nos pide pues cuál va a ser la variable que vamos a iterar. En este caso vamos a crear una variable de tipo string que se va a llamar de archivo actual. Llamémoslo archivo actual. Vamos a dar OK, vamos a crearlo, vamos a darle OK y aquí también OK. Y listo, entonces estamos recorriendo for each archivo actual en lista de adjuntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir Excel. Entonces para ello le vamos a dar en Create Excel. Perdón, lo escribí mal. Create. Aquí aparece, perdón, es Excel Create Application. Entonces aquí lo arrastramos, Excel Create Application, damos doble clic. Y aquí me aparece entonces un concepto muy importante de OpenBots que se llama Instant Name o Excel Instant Name. Entonces el nombre de instancia de nuestro Excel es muy importante porque nosotros podemos manipular muchos archivos de Excel y a cada uno le tenemos que asignar un nombre de instancia. Y si no, pues OpenBots se confundiría y podría estar manipulando el Excel que no es. Entonces aquí nosotros le damos en insertar nueva variable, lo vamos a llamar en este caso Excel instancia, ¿cierto? No me aparece nada, perdón, tenemos que darle aquí al manager. Ahora sí, Excel instancia. Y aquí nos dice la variable, entonces ya aquí nos da una guía. La variable que necesitamos es OB de OpenBots App Instance. Entonces ese es el que necesitamos, le vamos a dar OK, le vamos a dar OK. Y acá nos va a pedir entonces si es un nuevo libro o es un libro que necesitamos abrir. En este caso vamos a abrir un libro, no vamos a crear uno porque ya está creado. Y acá en este caso nos pide pues la ruta donde nosotros vamos a abrir ese libro. En este caso pues vamos a utilizar el project path, ¿cierto? Que recuerden que es la ruta de nuestro proyecto específico. Y lo voy a concatenar, en este caso como utilizamos C# necesito concatenarlo con una arroba porque voy a agregar un carácter especial. Entonces lo concateno con el más, arroba, y aquí voy a poner un backslash, ¿cierto? Y pues le voy a poner el nombre de mi archivo, que en este caso se llama salarios.xlsx. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya ustedes colocan pues una variable o lo que necesiten para su archivo. De resto lo dejamos pues por defecto, ¿cierto? No, aquí lo vamos a ver simplemente, pero pues no modificamos nada más. Le damos OK y listo. Entonces esto nos crea la variable. Ya aquí nosotros estamos abriendo el archivo de Excel, ¿cierto? Pero ahora nos hace falta pues capturar los datos de ese archivo Excel para hacer el cálculo. Entonces para eso vamos a venir aquí, vamos a utilizar Excel. Entonces aquí me salen todos los Excel, ¿cierto? 365 y todo esto. Pero entonces el comando que nosotros vamos a utilizar se llama getRange. Entonces aquí tenemos getRange, ¿cierto? Lo arrastramos y aquí lo abrimos. Entonces tenemos el getRange, nos pide la variable el Excel Instant Name. Entonces por eso les digo que es muy importante. Excel instancia se llama en mi caso. Y acá me dice el rango de selección. Tenemos un A1, 2 puntos y nada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando está la A1, 2 puntos y nada, es que me va a seleccionar toda la hoja, todo el contenido de la A1. Desde la A1 hasta la última celda donde haya datos.
Y si yo simplemente le doy un rango, digamos de la 1 hasta B3, pues me va a tomar ese rango de datos. Entonces yo lo voy a dejar así. Le voy a decir que add headers yes. Ahí está por defecto. Y al resto pues los voy a dejar tal cual como está. Aquí en el output sí voy a agregar la variable de salida. Esto me devuelve un data table, que es un tipo de datos en C# y pues también en Visual Basic. Entonces voy a crearlo. Se va a llamar tabla datos. Vamos a llamarla así. Tabla datos. Ok. Me la crea de tipo data table. Entonces listo, ya capturamos nuestro data table, ya abrimos el archivo Excel, capturamos el data table. Ahora necesitamos modificar esa información, necesitamos agregarle una columna, necesitamos hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí en OpenBots tienen una herramienta que se llama Add Data Column, el cual nos permite manipular el data table, ¿cierto? Y agregarle una columna a esa tabla. Entonces vamos a darle a Data Column, doble clic, nos pide el nombre de la data table, lo vamos a llamar le vamos a decir que se llama tabla datos y nos pide el nombre de la columna. Entonces yo le voy a decir que se va a llamar salario actualizado, ¿cierto? Y me pide dónde lo voy a guardar. Yo lo puedo guardar en una nueva data table o en la misma tabla. Yo lo quiero guardar en la misma tabla, no necesito quedarme con la anterior tabla. Entonces, para mí no hay problema. Todo depende de tu proceso. Aquí le voy a dar OK y listo. Ya añadimos una columna a nuestra data table. Ahora necesitamos añadir el salario, ¿cierto? Multiplicar una a una las líneas de este data table por 1.12. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Aquí nos tocaría agregar otro for each, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a agregar otro for each, vamos a recorrer cada una de las líneas, de las rows, de las filas que tiene este data table y le vamos a hacer ese cálculo. Entonces vamos a venir aquí a este for each y acá nos va a decir, listo, entonces ¿cuál va a ser nuestra colección o nosotros qué vamos a trabajar? Vamos a decirle que la tabla de datos, ¿cierto? B, tabla de datos. Pero si nosotros venimos acá, nosotros solamente podemos trabajar con Data Rows Collection, System Collection Generic List, y diccionarios y bueno. Entonces en este caso, acá nos da un ejemplo. Me dice que si yo tengo un diccionario, por ejemplo, yo tengo que transformarlo a ToList, que es la segunda opción. Si yo tengo un data table, yo tengo que escribirle .rows para que me traiga la colección de rows. ¿Listo? Entonces, en este caso yo tengo un data table y lo voy a decir .rows para yo procesar no como un data table, sino como una lista de rows. ¿Listo? Y acá en el output collection name, lo voy a llamar como B fila actual. La voy a llamar, tal vez sea un buen nombre. Y le damos OK. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer la fila. Uy, perdón, le di fila actual, pero no creé la variable. Vamos a darle aquí en crear. Le damos fila actual. Es de tipo data row, eventualmente. Vamos a darle OK y OK. ¿Listo? Y listo, ya tenemos. Entonces vamos a hacer un recorrido de la fila actual en la tabla de datos. ¿Listo? Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer en este recorrido, en este for each? Nosotros vamos a utilizar una herramienta que se llama Update Data Row Value. Esto lo agregamos aquí adentro. Este Update Data Row Value lo que va a hacer es actualizar un campo de la fila que nosotros estamos recorriendo. Entonces veamos. Aquí nos va a decir cuál es el data row que estamos recorriendo. Pues es la variable que creamos, que es la fila actual. Fila actual, ¿listo? Aquí me va a decir, listo, ¿qué columna? Ups, se me fue acá. ¿Qué columna vamos a utilizar? ¿El column index para detectar la columna o el column name? Yo en este caso voy a utilizar el column name porque yo ya me sé el nombre de la columna, que se llama salario actualizado. Y me va a decir, ¿qué usted quiere insertar en ese valor? O sea, pues, ¿cuál va a ser el cálculo que va a hacer? En este caso, pues sí está un poco más complejo. Se necesita saber pues un poquito de C# para manipular estos datos. No es muy complejo, pero aquí les explico. Vamos a utilizar una función que se llama int32, ¿cierto? Parse, que eso significa que vamos a transformar a número entero el valor que estamos capturando del archivo de Excel.
Entonces le vamos a decir que parse 32 o parse 32 y aquí le vamos a decir que la fila actual, o sea, ¿qué vamos a utilizar? Pues la fila actual. A la fila actual, ¿a qué campo? Entonces voy a meter entre llaves, o bueno, entre corchetes cuadrados. Dentro de este campo le voy a meter el nombre de la columna, que se llama salario. Y esto lo tengo que transformar a .toString, ¿cierto? Perdón. Entonces, .toString. Le damos aquí, abrimos, cerramos paréntesis. Entonces, este pedacito lo que está diciendo es, oiga, captúreme primero a string lo que salga en la columna salario. No lo puedo capturar de otra forma, no se puede capturar directamente como número. Y transfórmelo directamente a entero. ¿Listo? Entonces primero estamos capturando y transformando a entero. Una vez nosotros ya tenemos eso como entero, lo que podemos hacer es multiplicarlo ahora sí por 1.12. ¿Cierto? Ya directamente pues por el valor que se necesita. Y aquí me va a decir dónde vamos a guardar esa información, cuál va a ser el output de ese data row. Pues lo podemos guardar en ese mismo data row, ¿cierto? Que se llama fila actual. Entonces básicamente ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo que, oiga, vaya a la fila actual, vaya al salario actualizado, hágame este cálculo y guárdemelo ahí mismo en esa fila actual. Le vamos a dar OK, ¿cierto? Esto me crea automáticamente estas líneas. Y ahora yo lo que necesito es, ya tengo esa información actualizada, pero la tengo en una tabla de datos en memoria en OpenBots, que fueron estos cálculos que hicimos en C#. Ahora necesito escribir esta información en un archivo de Excel. ¿En cuál archivo de Excel? En el archivo de Excel que ya tenemos abierto. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Vamos a utilizar otra vez otra actividad de Excel que se llama Excel Write Range, y lo vamos a arrastrar. Entonces fíjense aquí mucho que tenemos el primer for each donde estamos actualizando una a una los data rows sobre ese no, sino abajo de ese for each. ¿Listo? Voy a eliminar aquí este comentario, no lo necesito, y este comentario también lo voy a eliminar. Entonces aquí tenemos el Excel Write Range. Entonces en este Excel Write Range yo le voy a decir, escríbame en el siguiente Excel, que le vamos a decir que se llama vExcel instancia, ¿cierto? Lo selecciono aquí. La locación, sí, yo quiero que me escriba desde la 1 y la tabla que vamos a escribir. En este caso la tabla se llama vTabla datos. Y aquí me dice pues los headers, sí los quiero agregar porque ya habían incluido los headers, y le doy OK. Listo, entonces ya nosotros abrimos el Excel, modificamos la tabla, escribimos otra vez la tabla. Ahora lo único que nos hace falta es cerrar el Excel y guardar el Excel. Para ello vamos a utilizar la actividad que se llama Excel Close Application. Lo arrastramos y listo. Aquí nosotros le damos la configuración, le decimos que se llama vExcel instancia, ¿cierto? Nuestra variable. Y aquí me pide, ¿quiere guardar el libro? Sí, lo quiero guardar. Yo le puedo decir que no si no quisiera, pero en este caso sí queremos guardar el libro. Vamos a darle OK y listo. Tenemos entonces ya nuestro flujo creado. Voy a venir aquí a eliminar este archivo de Excel para que veamos todo el proceso de nuevo, y no debería tardar mucho tiempo. Entonces le vamos a dar el Run. Aquí me sale el mensaje. Vemos el archivo salarios. Está haciendo toda la manipulación, me sale success. Venimos aquí al archivo de salarios a ver si sí es cierto lo que sucedió. Y miren, ya tenemos los cálculos. Entonces si yo vengo acá y multiplico 50.000 por 1.12, me debería dar 56.000. ¿Listo? Y si yo arrastro, deberían de ser los mismos resultados. Entonces, como podemos ver, está funcionando a la perfección nuestra lógica. Espero que les haya gustado bastante este curso, bueno, este taller. Nos hace falta una última parte donde ya vamos a enviar el correo, así que nos vemos en el próximo video.